Vamos a ver ahora la relación entre la energía y la potencia en los circuitos eléctricos. Dijimos que esta diferencia de potencial se debía a esta energía no electrostática que era transferida por la fuente de fuerza electromotriz a las cargas, y estas adquirían una energía eléctrica, una energía potencial eléctrica que finalmente era transferida al resto del circuito. Esa fuerza no eléctrica de la FEM efectúa un trabajo sobre estas cargas y por lo tanto esta diferencia de potencial que se obtiene es proporcional, como hemos visto, a la energía potencial eléctrica. De tal manera que en el caso de digamos, las cargas que están en movimiento, la cantidad de energía total, una vez que vuelven, tiene que ser igual a cero, como habíamos dicho. Entonces, el flujo de carga que vamos a tener es un flujo constante y la energía cinética que tienen las cargas, como se mueven de manera de flujo, va a terminar siendo lo mismo, o sea que el excedente de energía potencial es la que terminan transfiriendo al resto del circuito. En el caso del circuito externo, como la energía potencial en el punto A es, digamos, dentro de lo que es el elemento externo, es menor que B, entonces hay una energía, una diferencia de potencial negativa y hay una transferencia de energía hacia afuera del elemento del circuito, que esto sería en la fuente de fuerza, perdón, en la fuente de fuerza electromotriz. En el caso de fuente, esta energía es provista por el circuito y por lo tanto, en este caso, es positiva. En el caso de los circuitos eléctricos, en realidad, en algunas aplicaciones no nos interesa tanto la cantidad de energía, sino con la rapidez que esta energía es capaz de ser transformada o transferida al medio. Un ejemplo es, por ejemplo, la iluminación, en donde en realidad mientras mayor cantidad de energía podamos transmitir, mayor es el brillo o digamos, la cantidad de energía luminosa que vamos a obtener. Para ello vamos a partir de la corriente eléctrica, que es, digamos, la que va a ser la encargada de transferir esa energía, y vamos a reescribir la expresión de corriente eléctrica en función de la carga. De tal manera que, recurriendo a la definición de energía potencial, que era la diferencia de potencial multiplicado por la carga de prueba, en este caso las cargas que están siendo impulsadas por la diferencia de potencial, y reemplazando el valor de la carga en función de la corriente eléctrica, obtenemos esas expresiones. Recordando que la potencia es la rapidez de transferencia de la energía o la cantidad de energía por unidad de tiempo que es transferida, y haciendo el reemplazo o la igualación de ambas expresiones, obtenemos que la potencia eléctrica la podemos definir como la diferencia de potencial en los abornes externos de la fuente por la corriente eléctrica que circula. Esto también lo podemos interpretar como la potencia que es transferida por el elemento externo o el resistor a otro tipo de energía. Como sabemos, la unidad de medida de la potencia es el watt, y en nuestro caso en particular equivale a la relación de Joule sobre Coulomb, que es la diferencia de potencial, que es un volt, y Coulomb sobre segundo, que es el ampere. O sea que un watt es igual a un volt por un ampere.
En el caso de la potencia de entrada en la resistencia externa, o sea, toda la potencia, y teniendo en cuenta la relación de caída de potencial en la resistencia, reemplazándola en la expresión anterior, obtenemos que otra forma de medir esta potencia es en función de la resistencia y la corriente, o de la diferencia de potencial y la resistencia. Todas esas combinaciones, más las que habíamos visto anteriormente, las tenemos resumida en este gráfico, en esta tablita, en donde, por ejemplo, vemos que la relación entre tensión y corriente, bien, eh, o sea, la corriente es la tensión sobre la resistencia, como habíamos dicho, la resistencia es la tensión sobre la corriente y la tensión es la corriente de la resistencia, la potencia es el producto de la tensión y la corriente, o la corriente al cuadrado por R, o la tensión al cuadrado sobre R, y ahí tenemos obtenemos todas estas relaciones entre esas cuatro variables. En el caso de la tensión de entrada de la resistencia, como dijimos, la definimos a través de la potencia y es la rapidez de transferencia de energía hacia el elemento resistivo del circuito o hacia el resistor. Esto lo que determina es la potencia nominal o la potencia máxima que ese dispositivo es capaz también de transformar en otro tipo de energía, como por ejemplo en luz o en calor, por ejemplo, en el caso de una plancha o un calefactor. En este caso en particular, como esas cargas de movimiento colisionan contra la estructura atómica estática que tiene el resistor, transfieren parte de esa energía cinética a estos átomos, lo cual los hace vibrar, los hace, digamos, oscilar, como cuando golpeamos, por ejemplo, un vidrio, una puerta, que se siente esa vibración, y esto lo que hace es aumentar la energía interna del material. Ese aumento de energía interna se traduce o lo podemos medir como un aumento en la temperatura, y como vamos a ver también más adelante en la materia, a medida que hay una diferencia de temperatura entre este elemento, el resistor, y el medio, hay una transferencia de esta energía en forma de calor hacia afuera. Por eso se dice que la energía se disipa en el resistor a una razón o a una tasa de el cuadrado de la resistencia, perdón, de la corriente por la resistencia. Bien, en el caso de la fuente, ahora lo que queremos es determinar la razón de digamos, de la cesión de energía o de la transferencia de energía de la fuente hacia el circuito, teniendo en cuenta su fuerza electromotriz y que parte de esa energía tenemos una diferencia de potencial en la resistencia interna, considerando que el punto A está a un potencial mayor que el punto B en la parte del circuito externo, y que la corriente sale del punto de mayor potencial y se dirige al de menor potencial, dijimos que proveíamos energía al circuito de acuerdo a esta expresión, reemplazando la expresión de la diferencia de potencial a bornes en función de la fuerza electromotriz y la caída de potencial internamente, y multiplicando ambos términos por la corriente y aplicando la propiedad distributiva, nos queda que la potencia entregada por la fuente al resto del circuito tiene dos términos. El primer término lo que representa es la rapidez de la conversión de la energía no eléctrica en energía eléctrica dentro de la fuente, y el segundo término es la pérdida de energía o la razón de la rapidez de disipación de la energía en la resistencia interna de la fuente. De ahí que otra de las razones por las cuales buscamos que la resistencia interna sea muy pequeña es para que este elemento disipe la menor cantidad de energía, o dicho de otra manera, también es que se caliente lo menor posible. Por eso es que cuando tenemos, por ejemplo, el celular andando durante mucho tiempo, o sea, estamos extrayendo una gran cantidad de corriente, también se calienta la batería, y es por este motivo que es lo que observamos en esta expresión. Ahora bien, vamos a ver
¿Qué sucede si a la fuente, en lugar de entregar energía, le estamos entregando energía? O sea, estamos ingresando energía a la fuente, como por ejemplo es el sistema de carga de la batería del auto, en donde tenemos una fuente de fuerza electromotriz que transforma energía mecánica en energía eléctrica y obtenemos una diferencia de potencial entre sus bornes, pero que debe ser mayor o que es mayor que la que podemos obtener entre los bornes de la batería. Conectando los terminales de mayor potencial juntos y los de menor potencial juntos, como hay una diferencia de potencial entre el borne A del alternador o el borne positivo del alternador y el borne positivo de la batería, va a haber una circulación de corriente en ese sentido. Quiere decir que internamente en la batería la corriente va a circular en sentido contrario a lo que lo haría normalmente si la batería alimentara un circuito externo. Esto en realidad se utiliza para cargar la batería, o sea, le vamos a entregar energía para revertir el proceso químico que impulsa la corriente, por ejemplo, en el caso del arranque. En este caso en particular, la diferencia de potencial va a ser la fuerza electromotriz más la caída de tensión, porque ahora lo que tenemos que la diferencia de potencial en el alternador, que es la que está aplicada, es mayor que la de la fuerza electromotriz. Calculando la potencia, nos queda esta expresión, en donde el primer término es la tasa en la que se está realizando el trabajo para cargar la batería, y obviamente tenemos que sacrificar parte de esa energía, parte de esa potencia, por la propia resistencia interna de la fuente. Con lo cual, la sumatoria de ambos términos es la potencia total con que se carga desde una fuente externa a la batería, que tiene que compensar la reversión del proceso químico más las propias pérdidas en la batería. Entonces vamos a plantear el mismo circuito que habíamos visto anteriormente, ¿bien? Con los valores que habíamos obtenido en el ejemplo anterior, y lo que queremos ahora es determinar la rapidez de transferencia de energía o la potencia. Entonces, vamos a utilizar la expresión para calcular la transferencia de energía de la fuente al circuito externo y la expresión vista para ver la rapidez de transferencia de energía en el resistor hacia el medio, o la rapidez de transformación de la energía. La rapidez de transformación de energía no eléctrica en eléctrica, o la potencia, digamos, de transformación de energía es de 24 watts, teniendo en cuenta la fuerza electromotriz y la corriente total que va a circular por a lo largo de todo el circuito. Y teniendo en cuenta las pérdidas en la resistencia interna, vemos que es una porción, una parte importante de la potencia que es generada. Por lo tanto, la potencia disponible o la potencia de salida de la fuente es la diferencia entre ambas. Si, por otro lado, calculamos la rapidez en que esa potencia va a ser transformada o disipada por el resistor, obtenemos el resultado lógico que el valor tiene que ser igual, no puede ser de otra manera, independientemente de cuál sea la metodología que tomemos para cambiarlo. Ahora bien, ¿qué sucede si, por ejemplo, cambiamos la resistencia externa duplicando el valor, reemplazándolo el resistor por un resistor de 8 ohms? En este caso en particular nos encontramos con un primer problema. Ya al aplicar la ecuación vemos que la corriente de salida no es la misma, porque ya cambiaron las condiciones del circuito externo. De tal manera que la diferencia de potencial que voy a tener a bornes de la resistencia, al haber aumentado la resistencia, pero disminuido la corriente, obtengo una diferencia de potencial distinta, levemente mayor que la que habíamos obtenido anteriormente. Si ahora calculo la potencia disipada,
vemos que es menor porque tiene más incidencia la variación de la corriente que la variación de la resistencia interna. De tal manera que si calculamos, a ver, si calculamos el aumento, digamos, de o sea, esa disminución de la potencia, se debe fundamentalmente a la variación de la corriente. Esto es lo mismo que se aplica, por ejemplo, en las lámparas o en algún dispositivo como, por ejemplo, un horno eléctrico. Mientras mayor sea la rapidez, en realidad lo que se requiere, o sea, lo que vamos a observar es que tiene, mientras más rapidez requiramos, menor es la resistencia para que la corriente de que es entregada por la fuente tenga un mayor valor y por lo tanto aumente la cantidad de energía disponible desde la fuente para poder ser transferida. Retomando un concepto que habíamos visto al principio, que es digamos, la teoría de la conducción metálica, habíamos supuesto que los electrones, que eran las cargas libres disponibles en un material conductor metálico, los átomos de metal ceden electrones al resto del material y estos electrones quedan en libertad moviéndose a través de la estructura molecular cristalina u ordenada que tienen este tipo de materiales a velocidades muy altas, colisionando con el resto de la estructura, cambiando así su dirección, de tal manera que en un periodo suficientemente prolongado de tiempo, en realidad el desplazamiento neto o la velocidad neta que yo obtengo sumando todas las componentes, las distintas direcciones y sentidos, termina siendo igual a cero. De esa manera, si no existe un campo eléctrico, vamos a poder, y teniendo en cuenta que en realidad los electrones se mueven con una determinada velocidad, la velocidad promedio, la rapidez media que tengo, es igual a cero. Dado que si no tengo un desplazamiento neto, tampoco puedo tener una velocidad neta. Ahora bien, una vez que aplicamos el campo eléctrico, comienza a haber una tendencia a moverse en un determinado sentido debido a la fuerza que le imprime este campo eléctrico a las cargas. Las trayectorias ya no son rectas, sino que tienden a curvarse en una determinada dirección en particular. Y si bien en el promedio este desplazamiento es pequeño frente a las velocidades instantáneas de cada una de las partículas, va a haber un desplazamiento neto. Por otro lado, si tenemos en cuenta cuál es el tiempo medio que hay entre las distintas colisiones de los elementos que los obligan a cambiar de dirección y sentido, en general, dado que hay muchísimas partículas y la estructura es medianamente uniforme, podemos determinar lo que se denomina un tiempo libre medio entre colisiones o simplemente tiempo libre medio. Lo vamos a denominar en este caso con la letra tau. Una vez que comienza a actuar este campo eléctrico, aparece esta fuerza eléctrica que impulsa las cargas en una determinada dirección y si consideramos que la velocidad media era igual a cero y que durante un periodo de tiempo, a partir de este punto hasta que ocurra la primer colisión, el electrón va a estar viajando de una manera libre, ¿bien? Podemos determinar en ese pequeño periodo de tiempo que va a haber una aceleración, definiendo la aceleración como la fuerza sobre la masa a través de la segunda ley de Newton, y reemplazando, dado que esta fuerza es una fuerza eléctrica, por la relación entre campo eléctrico y fuerza eléctrica,
quiere decir que durante pequeños periodos de tiempo, desde que colisionan, con lo cual tienen una velocidad inicial igual a cero, se van a ver acelerados con esta fuerza hasta que colisionen nuevamente. Como esto se va a producir reiteradamente a lo largo del tiempo, colisionan, empiezan con una velocidad cero, se ven acelerados, colisionan, vamos a tener que, en definitiva, vamos a ir siempre de una determinada velocidad inicial cero a una velocidad final, y si, como habíamos dicho, estimamos que estadísticamente el tiempo entre colisiones se mantiene relativamente constante, vamos a obtener una velocidad, o podemos obtener una velocidad media de desplazamiento de los electrones. Como es la sumatoria entre la velocidad propia de movimiento y la que le imprime el campo eléctrico, dijimos que la primera era igual a cero, por lo tanto esta velocidad media, la única posibilidad que tiene es que sea una velocidad debida a este campo eléctrico, que es la que habíamos denominado velocidad de arrastre o velocidad de desplazamiento medio de estos electrones. Como el campo eléctrico es uniforme, la velocidad de desplazamiento también lo va a hacer, o sea, va a ser constante para este determinado material con esta intensidad de campo eléctrico. Relacionando ambas expresiones, que era lo que queríamos hacer al principio, en donde vemos que la velocidad de desplazamiento es proporcional al campo eléctrico, obtenemos que para un material dado que tiene una determinada cantidad de cargas o de electrones libres, pues ya que estamos hablando de conductores, que va a tener un determinado tiempo medio entre colisiones, y considerando la masa de estas partículas, que son los electrones, reemplazando en la expresión de corriente que habíamos visto al inicio de esta clase, y considerando la relación entre el campo eléctrico y la densidad de corriente eléctrica, considerando que son electrones, por lo tanto la carga eléctrica es negativa, la resistividad de de ese material en particular está en función de las características propias del material, como por ejemplo la cantidad de electrones libres por unidad de volumen y el tiempo medio entre estos materiales. Esto es cierto, como dijimos, a una determinada temperatura, dado que si aumenta la temperatura, el tiempo medio entre colisiones va a aumentar, y obviamente va a variar la resistividad, como habíamos dicho, ya que si este tiempo aumenta, si este tiempo disminuye porque las colisiones son más probables, la resistividad aumenta. Que es lo que hemos dicho. En realidad, en estas colisiones las podemos suponer completamente elásticas, bien, perdón, no son completamente elásticas, dado que parte de esa energía es transmitida y aumenta la vibración, que era lo que habíamos dicho al principio, y por eso es que un material resistivo tiende a aumentar su temperatura, que es lo que sucede en un calefactor o en una plancha eléctrica. Si cambiamos el de material, va a tener más o menos cantidades, y esto lo que va a hacer es aumentar o variar la resistividad. De hecho, en un material dieléctrico, este valor tiende a ser cero, por lo tanto la resistividad tiende a ser infinita. Y por último, en general, otro efecto producto de este fenómeno de conductividad que hemos visto
tiene que ver con algo que lo habíamos comentado en la unidad anterior, que es el tema de la ruptura del dieléctrico. Ahora sí tenemos algunas herramientas como para poder analizar este tema. Por ejemplo, dijimos que si la intensidad del campo eléctrico aumenta considerablemente, obviamente van a aumentar también las fuerzas sobre las cargas eléctricas. Si esto lo hace en una medida tal que la fuerza es suficiente para poder arrancar un electrón de la estructura atómica de este material dieléctrico, como la intensidad de campo eléctrico es muy intensa, las fuerzas que se logran son muy intensas, por lo tanto las aceleraciones obtenidas también son proporcionales, las velocidades finales entre colisiones también son elevadas, y como la energía cinética se varía con el cuadrado de la velocidad, como habíamos visto, la energía de choque o de impacto es muy elevada, tanto que es capaz de desprender nuevos electrones del resto de los materiales. A su vez, estos electrones así lanzados y acelerados por el campo eléctrico van, digamos, produciendo un efecto de desprendimientos de electrones parecido al efecto de una avalancha, hasta tal punto que la cantidad de electrones es tan grande que la corriente eléctrica es apreciable, hasta el punto que puede llegar a producir efectos por esta colisión de calentamiento tales de que concluyen con la destrucción del material, como habíamos comentado en el caso del material dieléctrico de los capacitores.